Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, porque yo estoy listo para sumergirnos en un tema que sé que ha generado mucha curiosidad y, por qué no decirlo, bastante drama en el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de las explosivas palabras que desataron la ira de Demet Özdemir con Can Yaman. Sí, amigos, ese enfrentamiento que muchos recordarán y que marcó un antes y un después en la relación, al menos en la percepción pública, entre dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Ya saben, esa relación que empezó tan prometedora, llena de química y fans enamorados de Erkencikus, pájaro soñador, pero que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece y las cosas se torcieron de manera inesperada. Y ojo, no estoy aquí para tomar partido ni para juzgar a nadie, simplemente vamos a desmenuzar los hechos, las declaraciones y, por supuesto, las consecuencias. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí nos encanta hablar de series, actores y todo lo que rodea el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Empecemos por el principio, ¿vale? Para entender por qué Demet Özdemir pudo haber sentido tanta ira, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, hasta el momento en que Erkencikus estaba en su apogeo. La serie, con su trama romántica y sus protagonistas con una química innegable, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchos países alrededor del mundo. Demet y Can, o Sanem y Candivit, como los conocíamos, se convirtieron en la pareja del momento. Las revistas los cubrían, los fans deliraban con cada foto, cada entrevista, cada escena juntos. Parecían la pareja perfecta, la que todos queríamos que fuera real. Pero, y aquí viene el pero. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla eran constantes. La gente especulaba, analizaba cada gesto, cada mirada, y la verdad es que era difícil no creer en lo que se veía. Y claro, las expectativas de los fans, y quizás también las de ellos mismos, eran altas. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco se rumoreaba que la relación entre Demet y Can se había enfriado. Se hablaba de discusiones, de tensiones en el set, de desacuerdos sobre cómo llevar la relación. Y como suele suceder en estos casos, la prensa y las redes sociales no tardaron en echarle leña al fuego. El ambiente, que antes era de pura euforia, se fue tornando más tenso. Las sonrisas, aunque seguían presentes en la pantalla, parecían un poco más forzadas, menos genuinas. Los fans, los que seguían con fervor la serie y la relación de sus ídolos, notaban los cambios. La magia, que parecía inagotable al principio, empezaba a desvanecerse. La presión, sin duda, jugaba un papel crucial. El éxito de Erkencikus fue tan grande, tan repentino, que la pareja protagonista se vio catapultada a una fama que quizás no estaban preparados para manejar. La atención mediática, los compromisos publicitarios, las entrevistas constantes. Todo ello, sumado a la necesidad de mantener una imagen perfecta, sin duda, generó tensiones. Y entonces llegaron las palabras. Las palabras que, según las fuentes y los rumores, desataron la tormenta. Palabras que, aunque no fueron registradas en piedra, dejaron una profunda cicatriz. Entonces, ¿qué palabras fueron las que desataron la furia de Demet? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y de lo que podemos deducir basándonos en las declaraciones públicas y en lo que se filtró a los medios. Las palabras específicas, las que pronunció Can Yaman y que supuestamente enfurecieron a Demet, no están grabadas con piedra, pero sí tenemos algunos indicios importantes. Primero hubo una entrevista clave, donde Can habló sobre la serie, sobre el éxito y por supuesto sobre Demet. En esa entrevista, según fuentes cercanas y varios medios de comunicación turcos, Can habría hecho comentarios que fueron percibidos como arrogantes y sobre todo, como menospreciantes hacia el trabajo de Demet y el equipo de la serie en general. Se decía que Can se atribuía gran parte del éxito de Erkencikus, sugiriendo que su presencia era fundamental para el éxito de la serie, y que no le daba el crédito suficiente a Demet por su trabajo. Para entender la magnitud de este supuesto comportamiento, debemos recordar el contexto. Erkencikus no era solo una serie más, era un fenómeno cultural. La gente vivía y respiraba la serie. Los personajes Sanem y Candivit eran prácticamente parte de la familia de millones de personas.
El éxito, por lo tanto, no era solo para los actores, era para todo el equipo, para los guionistas, los directores, los maquilladores, los técnicos. Cada uno jugaba un papel crucial en la creación de ese universo mágico que cautivaba a la audiencia. En este escenario, que alguien se atribuyera el éxito de manera individual, minimizando el esfuerzo de los demás, era un acto que iba en contra del espíritu de equipo, del trabajo en colaboración, que había sido clave para el éxito de la serie. Y eso, por supuesto, no sentó bien. Además, se rumorea que en esa misma entrevista, o en otras posteriores, Khan hizo comentarios sobre la vida personal de Demet, sobre sus supuestas relaciones sentimentales y sobre su forma de ser. Comentarios que, al parecer, traspasaron la línea del respeto y la privacidad. Y ojo, amigos, que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro muy preciado, y cuando se viola, la reacción suele ser muy intensa. En un mundo donde la imagen pública lo es todo, donde cada detalle es analizado y juzgado, la invasión de la privacidad es una ofensa que difícilmente se perdona. La especulación sobre la vida privada de los famosos es algo común, pero que provenga de un colega, de alguien con quien se comparte el trabajo, es algo que puede considerarse como una traición. La confianza, la lealtad, son valores muy importantes y cuando se rompen, la herida puede ser profunda. Ahora bien, ¿por qué estas palabras fueron tan explosivas? Porque, en primer lugar, tocaron la fibra sensible de Demet, que es una mujer fuerte, talentosa y trabajadora. Que haya sentido que se menospreciaba su trabajo y su dedicación a la serie, no solo como actriz principal sino como parte de un equipo, debió ser algo muy doloroso. Imaginen el esfuerzo, las largas jornadas de rodaje, la presión del éxito, y luego escuchar que alguien, con quien compartiste gran parte de ese éxito, te resta importancia. Difícil, ¿verdad? Demet, como actriz principal, era la otra mitad del éxito de Erkencicus. Su trabajo, su interpretación de Sanem, fue clave para el éxito de la serie. Sanem, con su encanto, su espontaneidad, su fuerza y su vulnerabilidad, conquistó los corazones de millones de espectadores. Demet no solo le dio vida a Sanem, le dio su propia esencia, su propia personalidad. Minimizar su trabajo, por lo tanto, era minimizar el trabajo de un equipo entero, era minimizar el éxito de la serie. Era una falta de respeto a la profesionalidad, a la dedicación, a la pasión que Demet había puesto en su trabajo. En segundo lugar, estas palabras generaron una reacción en cadena en la opinión pública. Los fans de Demet y muchos otros que seguían la serie, se sintieron ofendidos por la supuesta actitud arrogante de Khan. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia él y las defensas de Demet se hicieron sentir. Los fans que habían soñado con la pareja perfecta, con el amor eterno, se sintieron decepcionados, traicionados. La imagen de Khan Yaman, que antes era de ídolo, de galán, se vio empañada por la sombra de la arrogancia y la falta de respeto. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a Demet, criticaban a Khan, y analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación. Y finalmente estas palabras tuvieron consecuencias directas en la relación entre los dos actores. La tensión ya existente se intensificó y la comunicación entre ellos, que se suponía que era fluida y colaborativa durante el rodaje, se volvió tensa y distante. Esto, a su vez, afectó el ambiente en el set y, por supuesto, la percepción que los fans tenían de la pareja protagonista. Imaginen lo difícil que tuvo que ser para ellos seguir trabajando juntos, después de que esas palabras salieran a la luz. La química, la complicidad, que antes era natural y espontánea, se convirtió en algo forzado, algo que se tenía que simular. La tensión, que antes era sutil, se hizo evidente. La magia, que antes era palpable, se desvaneció. Es importante señalar que a lo largo de los años, tanto Demet como Khan han dado algunas declaraciones sobre el tema, pero han sido muy cuidadosas, sin revelar detalles específicos. Ambas partes han intentado mantener una imagen profesional, y han preferido no ahondar en los detalles de la supuesta disputa. Sin embargo, se puede intuir, a través de sus respuestas en entrevistas y en sus redes sociales, que la relación entre ellos no es la que solía ser. La discreción, en estos casos, es clave. Evitar el escándalo, proteger la imagen pública, es algo que los famosos saben hacer muy bien. Pero a pesar de la discreción, las señales son evidentes. La frialdad, la distancia, la falta de conexión, son cosas que no se pueden ocultar. Demet, por ejemplo, ha destacado la importancia del respeto mutuo en el trabajo y ha enfatizado que valora la humildad y el compañerismo por encima de todo.
De alguna manera, estas declaraciones podrían interpretarse como una indirecta hacia Khan y su supuesta actitud. Sus declaraciones, aunque indirectas, son claras. Demet, con su talento y su profesionalidad, ha demostrado que la humildad y el respeto son valores fundamentales en su vida. Y aunque no haya mencionado directamente a Khan, sus palabras son un reflejo de su forma de ser, de su ética profesional. Por otro lado, Khan, aunque no ha hecho comentarios directos sobre la situación, sí ha hablado sobre su evolución personal y profesional, y ha admitido que ha cometido errores en el pasado. Es como si con el paso del tiempo hubiera reflexionado sobre su comportamiento y hubiera aprendido de sus experiencias. Sus declaraciones, aunque no son una disculpa explícita, son un reconocimiento de sus errores. Khan, con su juventud y su inexperiencia, ha aprendido la lección. Ha comprendido la importancia del respeto, de la humildad, del trabajo en equipo. En definitiva, las palabras explosivas que desataron la ira de Demet Özdemir con Can Yaman fueron probablemente el resultado de una combinación de factores: la arrogancia, el menosprecio al trabajo ajeno, la falta de respeto y la intromisión en la vida personal. Un cóctel explosivo que lamentablemente acabó por dañar la relación entre dos grandes estrellas, y por empañar, en cierta medida, el recuerdo de una serie que marcó una época. La historia de Demet y Can es una lección sobre los peligros de la fama, sobre la importancia del respeto, sobre el poder de las palabras. Es una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de la imagen perfecta, hay personas con sentimientos, con emociones, con errores y aciertos. Y aquí es donde nos damos cuenta de que a pesar de todo el brillo y el glamour del mundo del espectáculo, las emociones y los conflictos son tan reales como en cualquier otro ámbito de la vida. Las tensiones, los egos, las ambiciones y las expectativas pueden jugar malas pasadas, y a veces, unas simples palabras pueden tener consecuencias devastadoras. La reflexión sobre este tema nos lleva a plantearnos preguntas importantes. ¿Cómo manejar la fama? ¿Cómo mantener los pies en la tierra? ¿Cómo ser un buen compañero de trabajo? Son preguntas que sin duda, deberían hacerse todos los que trabajan en la industria del entretenimiento. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Bueno, primero que el respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Segundo, que la humildad es una virtud, y que reconocer el trabajo de los demás es esencial para el éxito. Y tercero, que las palabras tienen poder, y que hay que medir muy bien lo que se dice, especialmente en un entorno público. El respeto es la base de cualquier relación, ya sea personal o profesional. Sin respeto, no hay confianza, no hay colaboración, no hay éxito. La humildad, por su parte, nos ayuda a reconocer que no somos los únicos, que no lo sabemos todo, que necesitamos a los demás para lograr nuestros objetivos. Y el poder de las palabras es algo que nunca debemos subestimar. Las palabras pueden construir o destruir, pueden alegrar o entristecer, pueden unir o separar. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras se multiplican, se exageran, se interpretan. Por eso es fundamental ser cuidadoso, ser consciente del impacto que nuestras palabras pueden tener. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre las explosivas palabras que desataron la ira de Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas historias y desmenuzar los entresijos del mundo de las telenovelas turcas. Me encanta que ustedes, mi audiencia, sean parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Sin ustedes, este canal no existiría. Pero antes de que nos despidamos, quiero agradecerles por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final, y por su apoyo al canal. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema, sobre Demet y Can, y sobre la serie Erkencikus. ¿Creen que las cosas podrían haber sido diferentes? ¿Qué opinan sobre la actitud de Can? ¿Creen que con el tiempo han limado asperezas? ¿Les gustaría saber más sobre la vida de los actores fuera de la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Su participación es fundamental. Sus comentarios me ayudan a mejorar, a entender qué les gusta, qué les interesa, qué necesitan. Ustedes son la brújula que guía este canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido interesante sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.